Bien, continuamos entonces con la tercera parte esta, y estamos viendo un programa de inspección en servicio en el cual aplicamos los ensayos no destructivos. Esto obviamente es necesario tener este plan de inspección para saber con qué elementos debemos contar y bueno, qué tipo en qué partes y en qué tipo de elementos hacer este tipo de controles. Este tipo de controles no destructivos se puede hacer con la planta en funcionamiento, o sea, fíjense la ventaja, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de ensayos que pueden hacerse inclusive sin parada de planta. Entonces, son muy importantes a tenerlo en cuenta. Hablamos de la metalografía, réplicas. Esto tiene que ver con la metalografía, con las estructuras de los materiales, y habla de réplicas porque normalmente se pueden llegar a tener algunas especies de patrones con los cuales hacer comparaciones de los elementos que están en funcionamiento con dichos patrones que han sido hechos originalmente del mismo material y de la misma forma con que están hechos los elementos de la planta. Los ensayos de presión, que son los ensayos de control de presión que hablamos anteriormente, que se hacen normalmente al inicio, también se pueden hacer en cualquier etapa para controlar que siga soportando la presión de trabajo, que siempre es menor que la presión de prueba. Las partículas magnetizables, que ya vimos recién, ensayos de dureza, inspección visual, corrientes inducidas. Acá hay un descriptivo, digamos, de todo este tipo de ensayos que en las diferentes partes de la planta podemos hacer como no destructivo y volviendo al monitoreo que hablamos anteriormente en servicio. Ese es un plan de trabajo, un cronograma de inspección y formas en que se pueden hacer y con qué. Bien, vamos a analizar algunos de ellos en estas filminas. El ultrasonido, dónde se puede propagar el ultrasonido. Entonces, obviamente, en todas las piezas que sean aptas, que sean metálicas fundamentalmente, donde se pueda propagar esta onda ultrasónica, se pueden hacer los controles ultrasonidos. Siempre hay que ver, acá habla con cuidado con la atenuación y la dispersión. Por ejemplo, dentro de los procedimientos para realizar este tipo de ultrasonido, por ejemplo, la limpieza de la superficie tiene mucho que ver. Y siempre la superficie donde se conecta un electrodo, digamos, que es el emisor del ultrasonido, debe estar perfectamente en contacto y sin ningún tipo de impureza o de suciedad, que es la que podría atenuar atenuar esa onda ultrasónica, digamos, y nos produciría errores en la lectura de lo que esté pasando internamente en el material. Entonces, básicamente, el ultrasonido, materiales que sean, que sean aptos para, digamos, transmitir esas ondas sónicas. Acá lo que yo le decía recién, acá tenemos un electrodo, que es el que emite esas ondas, ¿sí? Tiene que haber un contacto íntimo entre el material y eso. Muchas veces viene un aceite especial o inclusive hasta agua se suele colocar entre el electrodo y el material. Por ejemplo, esta agua y este aceite especial, obviamente que hace que en el espacio entre el electrodo y el material no haya aire, que ustedes saben que el aire es uno de los mejores aislantes. Donde hay aire, hay aislación. Entonces, si ponemos un líquido aquí, lo que vamos a hacer es que haya una continuidad de esa onda que está emitiendo el electrodo hacia el material. Acá tenemos algunos gráficos que son aquellos que el especialista debe determinar y debe valorizar, cuantificar qué es lo que está viendo en esa pantalla con respecto a los picos o a las zonas más atenuadas de picos, qué es lo que significa cada uno de estas gráficas en una pantalla como la que ustedes están viendo. Obviamente que la electrónica y la gráfica juega un papel muy importante, o sea, graficar esto, digamos, ha sido un logro
muy importante porque le facilita al inspector deducir, por ejemplo, qué tamaño de poro, que acá ustedes ven en las figuras una especie de poros, ¿no es cierto? Bueno, el inspector, perdón, lo que debe detectar y cuantificar en estas dos señales es el tamaño que tiene ese poro. Normalmente se suelen hacer mediciones en distintas direcciones. Lo más común será a 90 grados, para poder detectar y magnificar o darle una dimensión a ese poro, porque en un sentido sabe que tiene una cierta dimensión, pero en el otro no. Por lo tanto, mínimamente se suelen hacer dos inspecciones a 90 grados. Entonces, de esa manera lo van a poder cuantificar y determinar si es algo crítico o no. Bueno, la definición, discontinuidad ya lo vimos, superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Partículas magnetizables, aquí tenemos una gráfica que nos explica un poco de qué se trataba eso. Son partículas de hierro muy, muy finas, del orden de los micrones, ¿no es cierto?, de tamaño, los cuales son dispersas en la superficie, en las superficies. Dichas superficies circulan campos magnéticos. Estos campos magnéticos, por un lado, nos dan una magnitud magnética porque las ondas son alteradas, las ondas que salen son alteradas, esa alteración es medible magnéticamente, y nos dan alguna gráfica parecida, no me acuerdo si acá tenía, no, parecida a la que veíamos recién en algún monitor. Y por otro lado, esas partículas magnetizables que de alguna manera se alinean con el campo magnético, cuando existe una figura que corta el campo magnético, se acumulan, ¿no es cierto?, y nos están marcando esa discontinuidad. Esa marca, digamos, de las partículas es visual, se puede ver a simple vista. Entonces, aquí tenemos, con este método, dos cosas importantes. Visualmente podemos ver dónde se amontona las partículas, porque ha habido un corte, o se corta la línea de flujo en la cual se alinean todas las partículas magnéticas. Estamos visualmente determinando que hay una fisura. A su vez podemos determinar visualmente que sale al exterior, está visible, pero no sabemos cuán profunda es visualmente, pero a través del campo magnético, ¿sí?, que está circulando, podríamos determinar cuál es la profundidad que tiene. O sea, aquí, con este tipo de métodos, podríamos determinar dos cosas. Que existe la fisura, visualmente vemos si sale al exterior, puede que no salga al exterior, pero esté muy cerca, también va a haber un corte en la línea de flujo, por lo tanto las partículas también se van a desalinear en esa parte y se van a acumular, de manera que nos va a llamar la atención. Esas partículas magnéticas, ¿se acuerdan? Habíamos visto que pueden ser coloreadas también para que sea un poquito más visible. Acá tenemos partículas magnéticas y la aplicación en algunos campos. Fíjense ustedes cómo además también esas partículas magnéticas podemos hacerlas fluorescentes. Entonces fíjense ustedes cómo en los distintos elementos que acá se han colocado se pueden lograr ver. Para que ustedes vean, por ejemplo, acá a la derecha donde está el mouse, este es un análisis electromagnético de campo frontal. Acá el operador tiene un mango con dos electrodos que están apoyando, en este caso en un cilindro. Este es un electrodo y este es otro electrodo. Estos electrodos emiten líneas de flujo circulares a dicho electrodo. Circulares a dicho electrodo. Por lo tanto, los campos magnéticos que sean alterados van a ser alterados en ese círculo que forman dichos campos. Ese es de forma frontal. Acá hay otro operador que también de forma frontal está analizando un cordón de soldadura de manera electromagnética.
Bien, esta es una aplicación de partículas magnetizables y un método utilizando la línea de flujo de magneto. Los líquidos penetrantes, acá un poco, ¿cómo sería la metodología o la cronología de la aplicación? Una prelimpieza, obviamente no debe haber polvo, grasas, óxido, debe tener una superficie perfectamente limpia. No debe haber ni pintura ni recubrimientos metálicos. Los líquidos penetrantes, obviamente que el líquido se lo puede hacer o por inmersión, por una aspersión, o atomización o rocío, o se puede aplicar con pincel o brocha. Son distintos tipos de aplicación del líquido penetrante. Este líquido penetrante obviamente tiene ciertas cualidades, como por ejemplo que se adhiere a las superficies. Eso es una particularidad que tiene el líquido penetrante. Si nosotros muchas veces colocáramos líquido, agua aquí en este lugar, a lo mejor se nos mueve. Si estamos en una superficie que tiene una concavidad, se nos caería, ¿no es cierto? O sea, debe tener ciertas cualidades ese líquido penetrante. El de adherirse a la superficie es una. Entonces, ese líquido penetrante se adhiere a la superficie, se deja un cierto tiempo, ese líquido va a penetrar en las fisuras que salen al exterior, ¿sí? Luego hay una remoción del exceso de líquido, es decir, se lo saca a ese líquido, se lo limpia a través de paños, se lo saca, de a lo mejor sopletes, de aire, es decir, se saca de la superficie el excedente. ¿Y qué nos va a quedar? La grieta completamente llena de ese líquido penetrante, que puede ser de color o no, fluorescente o no. Luego, lo que se utiliza es lo que se llama un revelador, que es un polvo que se dispersa por la superficie que queremos controlar, y lo que va a hacer eso es amplificar la visibilidad, como dice aquí. Es decir, visualizaremos dónde se humedece ese polvo revelador, donde se moje, allí va a estar la fisura, porque ese polvo, además, va a tener también esa cualidad, ¿no es cierto?, de absorber humedad. Por lo tanto, va a absorber el líquido que tiene en esa ranura, ¿no es cierto?, y lo va a extraer al líquido. Allí nosotros, a través de una inspección con lupa o a través de luz ultravioleta, es muy utilizada la luz ultravioleta, más si utilizamos un líquido fluorescente, con una luz ultravioleta se puede ver perfectamente y de alguna manera se facilita la visibilidad de esa grieta. Esa sería la aplicación de líquidos penetrantes. Acá tenemos la aplicación en algunos elementos. Ustedes fíjense cómo el color del líquido penetrante, y acá se le ha colocado el revelador, ustedes ven que es un polvo blanco, que visibiliza o hace visible las grietas o poros que quizás visualmente no se verían. Acá intuyo yo que visualmente se verían esas grietas, pero creo yo que a los fines de graficar y de ver qué maneras actúan estos líquidos, están bien utilizadas estas figuras, ¿no es cierto? Acá tenemos un tornillo, fíjense la fisura, la longitudinal que aparece, fíjense en esta brida las grietas internas que aparecen. Esto se da por una fatiga del material, seguramente que esta brida, por allí circula algún fluido a temperatura, por lo tanto la superficie de la brida se va fisurando y aparecen estas fisuras que quizás no se ven visualmente, pero bueno, ¿sí? Las magnifica el polvo revelado. Esta es una linda fotografía para, digamos, visualizar las grietas o poros que existen en los materiales con el líquido revelado. Profe, Sí. yo no había entendido en líquidos penetrantes por qué los materiales tienen que ser porosos. Yo hubiese intuido que tendrían que ser impermeables para que solo vea la fisura. Correcto. No, al contrario. No es apto, digamos, no es recomendado para materiales porosos. Ah, claro, yo noté mal entonces. Sí. Claro, sí, ahora me cierra todo. Perfecto.
Sí, sí. No, no es justamente para materiales porosos, porque justamente cuando hagamos la limpieza de ese líquido revelador, va a haber un montón de poros que van a contener ese líquido revelador, ¿sí? Claro. Y simplemente Sí, son sí. poros, no son grietas que pongan en peligro, digamos, el elemento que estamos ensayando, ¿sí? Ujú. Bien. Bueno, pasamos entonces ahora sí a una cosa bastante interesante de mucha aplicación, que es la radiografía industrial. Como les mencioné anteriormente, teníamos una fuente de radiación, que era uno de los elementos que teníamos que tener sí o sí. La radiación, ya vamos a ver esta atenuación a qué se debe. La pieza, el elemento a radiografiar, y la película sensible, que es la que va a recibir la radiación que deje pasar la pieza, o la radiación que va a hacer que determinemos internamente qué es lo que ocurre, qué es lo que hay en el material. Fíjense ustedes que acá en la pieza tenemos una discontinuidad interna que va a tener seguramente una densidad totalmente distinta a la del material, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que, supongamos que fuese un poro, que no exista material. Quiere decir que llegada la radiación a ese punto, va a ser más fuerte la impresión en la película y lo va a marcar como una discontinuidad, ¿sí? Fíjense, en la zona también de menor espesor, hay una zona acá de menor espesor, fíjense, como una garganta de menor espesor, también lo va a marcar en en la placa radiográfica, ¿sí? En este caso, vamos a ver que no es una discontinuidad debido a un poro o a una fisura interna, sino que justamente tenemos un material de distinto espesor. Por lo tanto, la radiación va a haber recorrido menos material que acá al lado. Por lo tanto, va a marcar algo. De aquí se va a desprender, obviamente, la habilidad y los conocimientos que tenga el operador de esto en detectar justamente cuando se trate de una disminución del material porque la pieza está hecha de esa manera, o cuando exista internamente algo que hay que descubrir de qué se trata y cuantificar para determinar si es perjudicial, perdón, o no. Acá tenemos algunas radiografías que han sido tomadas, y acá se ven ustedes ven que aquí se ve la radiografía de la soldadura, que se ve el cordón, y sin embargo hay algo negro que se ve allí, que sería una fisura en todo lo largo, en esta dimensión, por supuesto, de la soldadura en sí. ¿eh? Si no, hubiéramos visto toda la soldadura continua. Acá en esta soldadura, en esta radiografía, perdón, de la soldadura, estamos viendo como diferentes poros, ¿no es cierto? O discontinuidades que tienen las soldaduras. Bueno, habrá que analizar si es suficiente o no esa cantidad de poros. Hay algunas formas de comparativa de decir esto sirve o esto no sirve. En esta radiografía central, ustedes ven allí una serie de listones con distintos espesores, ¿sí? Bueno, esto que se suele utilizar y se suele colocar en la misma radiografía para comparar si existen grietas o fisuras o poros, y compararla en la misma radiografía. ¿eh? Entonces, supongamos que aquí nos dicen, bueno, el espesor de estos poros no debe superar la línea 2 que apenas alcanzamos a ver aquí. Entonces comparamos si ese espesor de esa línea es mayor o menor que el poro, y de alguna forma estamos midiendo ese poro y comparando con una línea o una gama de tamaños con la cual nos dice que es apto o que no es apto ese poro. ¿Se dan cuenta? Así como esto de líneas, también existen de círculos que simulan ser porosidades o incrustaciones. Entonces, de esa manera podemos cuantificar. Si no, a veces creo que más atrás, había una regla, ¿ves? Se suele poner alguna regla también
y se puede medir, y vamos a la norma, y ahí podemos ver, bueno, en cordones de soldaduras, etcétera, 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 podemos tener hasta un poro en toda la soldadura de 2 milímetros de diámetro. Entonces, medimos si se puede pasar por alto, digamos, esa discontinuidad o no, o deja fuera de, de uso eso efectivamente. También se suele utilizar en radiografía, vamos a ver más adelante en otros gráficos, de dónde a dónde se ha radiografiado para poder tener una línea continua de la radiografía. Nosotros podemos tener 5 o 6 radiografías continuas en todo lo largo de la soldadura, pero vamos a ir superponiendo una a otra de un trozo a otro, de acuerdo a cuál sea la capacidad de longitud que podamos nosotros por nuestra radiografía afectar al soldadura, ¿no es cierto? Tomar a lo mejor cada 5 centímetros de soldadura, entonces cada 5 centímetros vamos a tener un elemento que también lo vamos a estar radiografiando, que nos mide de 1 a 5. En la próxima tenemos de 5 a 10. Entonces vamos a ir uniendo la soldadura de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, y de esa manera vamos a tener linealmente una toma de radiografía de la soldadura para poder determinar los diferentes discontinuidades que pueden existir en la misma, ¿no es cierto? Y hacerlo de manera continua para también identificar los sectores, cuál es del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15 y así sucesivamente. Es muy importante eso porque para no perder la trazabilidad, y si tenemos alguna discontinuidad que necesita ser retrabajada, hay muchas discontinuidades de estas que son retrabajadas en la soldadura. Son discontinuidades a lo mejor superficiales, escoria que hay quedado, un poro superficial. Lo que se hace es amolar esa parte. Amolar significa con un disco volver a cero esa soldadura o hasta la superficie del material. A veces se baja un poquito de ese material y se vuelve a hacer una costura de soldadura nueva sobre la soldadura ya hecha y sobre parte del material descubierto también, y se vuelve a radiografiar nuevamente. Normalmente con ese tipo de arreglos se sobrellevan, se hacen apta de nuevo, digamos, la soldadura para que ese elemento resista lo que está calculado. Y otras veces también, no solamente podemos obtener de efectos como veíamos recién, de construcción o debido a servicios. En este caso puede ser que, acá esto es una válvula de paso, en donde puede ocurrir que haya sido armada de mala forma y por lo tanto no esté cerrando. Esta es una placa que debería obstruir el paso del fluido y a lo mejor no la estamos pudiendo mover porque quizás ha sido mal armada, ¿no es cierto? Y obviamente no va a responder para lo que fue diseñada. O puede estar obstruida por algo. En este caso, la radiografía lo que va a hacer es develar si está en posición, si se ha cruzado de lo que originalmente debería estarlo, o si hay algo que ha circulado dentro de la cañería que está obstruyendo. Puede que haya algún trozo de metal o algo que se haya desprendido y que haya estado circulando y que esté trabando esta válvula, ¿verdad? Entonces nosotros con un tipo de radiografía de esta manera podemos sin parar y sin decir, no, es la válvula la que está rota, podemos determinar quizás que haya una obstrucción debido a un material que se ha soltado de algún lado, está impidiendo que esa válvula se esté cerrando como debería ser. Entonces, allí uno tomará debida nota del caso y a lo mejor no hace falta comprar una válvula, sino que hay que parar, digamos, un instante, desembridar esta válvula, sacar el elemento que la obstruye, armarlo de nuevo y todo sigue como era normalmente antes de esa obstrucción. O sea, también se puede utilizar cuando se ocurre algo de este tipo, cuando quizás
y ustedes dirán, uy, bastante difícil, pero a veces que se suelen olvidar algo dentro de los tubos, de los recipientes, se suelen olvidar a lo mejor una pinza, una llave, algo con el cual golpean para ver sacar la escoria. Entonces, muchas veces, dentro de los recipientes, de la cañería, puede haber sido un caso, se ha olvidado algo dentro de la cañería cuando ha circulado el fluido, la ha llevado a una de las válvulas, ahí se ha trabado y a su vez ha trabado la válvula. Entonces, las radiografías también sirven para determinar a veces ese tipo de cosas que a simple vista no podríamos ver y que bueno, a través de la radiografía lo podríamos ver. Bueno, no sé si se me ha cortado, no me avisó que faltaban 10 minutos, es probable que sí. Así que bueno, si me están escuchando, nos vemos la clase que viene. Sí, lo estamos escuchando, Lucho, atentamente. Que vos sabés que la pantalla... Estamos acá. Ah, ahí está. Bien, ahora bueno, voy a dejar de compartir la pantalla un ratito, porque ya vamos a dejar aquí, ya ahora vendría ya vendría otra parte de Firminas que tenemos para continuar con la parte esta no destructiva. Así que bueno, lo dejamos aquí. Acá estoy leyendo, quiere decir que no debería haber nada de eso. Esta era la pregunta que le contesté recién, que trataba sobre los materiales porosos, que los líquidos penetrantes no es aconsejable hacerlo en los materiales porosos, porque se confundirían algunas discontinuidades con los poros. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta al respecto. Esa firmina se terminó en esa última placa. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Esto se lo voy a poner en el aula virtual para que lo tengan. Después también vamos a subir esta clase. Vamos a hacer como dijo Gastón, ponemos algún link o la subimos en el aula virtual para que la tengan allí y la puedan ustedes consultar cuando quieran. Ahora sí, me está avisando que me quedan 10 minutos. No sé si quieren alguna pregunta que les responda al respecto. Recuerden que el foro, hay un lugar ahí en el aula virtual para hacer cualquier tipo de preguntas. Estamos con Gastón para eso, para responderle cualquier tipo de preguntas que nos hagan allí, o también nos está sirviendo para la clase siguiente. Si ustedes no entendieron algo, puede que haya varios que no lo entendieron y lo volvemos a repetir. Así que bueno, de mi parte, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Dejamos abierto ahí. No, muchas gracias, Lucho, se entendió todo re bien. De nada. Bueno, me alegro, espero no haberlo aburrido. Y vamos a comer algo ahora. Ya pica el bagre. Chao, Lucho, gracias. Bueno, chao, gracias chicos. Nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos. Chao, un buen provecho a todos. Suerte a todos.